Bien, vamos a continuar con nuestro próximo invitado. Nuestro próximo invitado es un pastor muy joven, muy dinámico y que también tiene un mensaje para usted el día de hoy. Está con nosotros el pastor Enrique Alfaro. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por estar con ustedes en este día. Un saludo muy especial para nuestro teleauditorio. Tuve la oportunidad de viajar este día con Enrique a la estación, a este programa, y me venía comentando de que ha tenido algunas experiencias, de que cuando lo han parado el policía, y lo primero que le pregunta es cuántos años tiene, porque lo ven tan pequeñito, tan chiquito, y piensan que es un menor de edad. ¿Okay? Es un menor de edad y lo primero que le piden es ¿cuántos años tiene? En lugar de pedirle documentos es ¿cuántos años tienes? Pero usted lo ve chiquito, pero es bueno. O sea, muchas de las cosas buenas vienen en envases pequeños, ¿verdad? Así es. Entonces, aún en las escrituras hay hombres que se dice que eran de pequeña estatura. Un Pablo, un David. Y bueno, Enrique, ¿dónde estás pastoreando? Nosotros pastoreamos en McAllen, Texas. Nuestra iglesia se llama Iglesia Faro de Luz. Estamos ahí hace 3 años. Es un privilegio el tener este llamado. Como dice y comentaba usted, siempre me han mencionado acerca de mi edad, que aparento menos años. Tenemos 31 añitos. Wow. Aunque aparentamos menos, siempre me han dicho, ¿cuál es la clave para que tú te veas más joven? Y yo digo, existe una fuente de la juventud, es real, se llama Cristo Jesús. Wow. Así es que Él es el que ha traído vida y el que me hace ver más joven. Entonces, tú tienes 3 años en el ministerio pastoral. Así es. ¿Cuáles son los retos o los desafíos que has tenido para ser un pastor joven? O sea, ¿a qué te has enfrentado? El reto más grande fue sobre todo mi edad. Como la mayoría de apóstoles y los llamados en la Biblia, siempre fue correr al llamado. Es por eso que Jesucristo, hay una porción bíblica dice, los hizo subir a la barca, porque en realidad no querían entrar. Yo creo que todo hombre que tiene un llamado nunca quiere entrar a la barca. De igual manera me pasó a mí. Yo no quería, pero fue un llamado de Dios directo. Desde que mi mamá estaba embarazada, vino palabra de Dios hacia ella diciendo, este chico va a ser un pastor. Y así sucesivamente, al transcurrir los años, diferentes profetas en diferentes lugares, tanto de México, ahora como en Estados Unidos, han venido a confirmar esa palabra. Así es que el reto más grande en mi vida siempre fue la edad, el creer que no era para mí, aunque yo sabía que había un llamado. Tú decías que desde el vientre de tu madre se recibió la palabra. Fue lo que Dios le dice a Jeremías, desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conozco y te di por profeta a las naciones. O sea que Dios tiene planes con el hombre, no solamente desde su nacimiento, sino desde su concepción y desde antes de la concepción en la eternidad. Así es maravilloso saber que nosotros no somos el producto de una casualidad. Nosotros no llegamos a este mundo como aterrizados de la nada. Es lamentable que a veces hay gente que diga, que viva, es que yo soy un accidente. Nadie es un accidente. A veces dentro de la cultura latina, hay muchas personas que cuando presentan a sus hijos, presentan al más chiquito y dice, este es el chispote, es el pilón. Sí. La palabra pilón es algo que no tiene valor. Un pilón era cuando tú tenías la medida exacta y el extra, pero ese no te lo cobro, o sea, porque no tiene valor. O sea, realmente hay vocablos dentro de nosotros que en lugar de bendecir, estamos maldiciendo y deteniendo el potencial de las personas. Pero, ¿por qué quiero decir esto? Porque cada uno de nosotros somos creación de Dios, somos diseños de Dios y Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Así es. Enrique, estamos a principios de un año nuevo y la gente que hoy nos ve quisiera tener una palabra, una orientación de cómo superar el año. O sea, la escritura dice que tenemos que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Tú crees que hay algunos principios para un buen año?
Claro, estoy convencido que hay principios bíblicos de cómo podemos diseñar este buen año, pero primero quiero dar una reflexión. Cuando nosotros pensamos en las cosas más valiosas, quizá podemos pensar como los campos petroleros que hay en Irak, que hay en Arabia Saudita, o quizá podemos pensar en las minas de oro y de diamantes que hay en Sudáfrica. Pero poniéndonos a pensar un poco más, de hecho los sitios más ricos del mundo están muy cerca de nuestros hogares y son de nuestros cementerios locales. Ahí hay mucha gente que está enterrada 3 metros bajo tierra con sueños que nunca se cumplieron, canciones que nunca se han cantado, libros que nunca se escribieron. ¿Por qué? Porque la gente no encontró su propósito para descubrir su potencial que Dios nos entregó. Cuando Dios nos diseñó a su imagen y a su semejanza, nos diseñó completos. No nos hizo a la mitad. Él nos hizo capaces para producir. Y este principio para un buen año nos lo enseña mucho el rey David. De hecho, yo me identifico mucho con el rey David, porque muchos creemos que la gente va a ser exitosa por nacer en una buena familia, por nacer con lujos, por nacer con todo. Pero cuando pensamos en el rey David, creemos o pensamos que él nació con todo esto. Por eso se convirtió en un buen rey, por eso se convirtió en aquel que mataba gigantes. Un hombre poderoso. Un hombre poderoso. Pero cuando vamos a sus principios, vemos que el principio del rey David no fue muy bueno. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11, vemos que Samuel llega a la casa de Isaí para ungir al siguiente rey. Pero cuando pregunta por sus hijos, Isaí contesta de una manera que siempre me llamó la atención, diciendo que había otro hijo, pero que era el más pequeño. Analizando esto a fondo, en el original hebreo, cuando se menciona la palabra pequeño, es la palabra en hebreo katán, que significa el que tiene menos valor, o el que es insignificante. O el pilón. O el pilón, como usted lo comentaba. Yendo a la historia, vemos que David es producto de la infidelidad de su papá Isaí. Es por eso que lo mandaba a cuidar ovejas, porque a nadie nos gusta que nos saquen nuestros secretos a luz, y más en una cultura judía. Entonces, cuando llega el profeta, vemos que pregunta por David y dice, ahí está, pero él no tiene valor. Despreciado por sus hermanos, y así creció David. Despreciado por su padre. Despreciado por su padre, y aparte, sin el apoyo de su propia madre. Así es que David crece en una familia totalmente disfuncional, sin el cariño de una mamá, que para todos nuestra mamá es lo máximo, porque es la que estuvo al cuidado de nosotros. David no tuvo eso. David tuvo el desprecio de su papá, de su figura paterna, y tampoco tuvo el cariño de sus hermanos. Y analizando la vida de David, mientras iba creciendo, en los campos aprendió a conectarse con Dios. Aprendió a que el rechazo de sus hermanos y de su familia, alguien lo podía llenar. Y ese fue Dios. Por eso se le conoce como el dulce cantor de Israel. Porque mientras practicaba con su onda, el primero practicaba la comunión con Dios. El ser humano encuentra su identidad y su propósito cuando se encuentra con su diseñador perfecto. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra y cuando empezó a poner orden, ponía las lumbreras y decía, es bueno. Diseñaba y decía, es bueno. Pero cuando nos diseñó a nosotros, Dios dijo unas palabras que me han marcado. Cuando diseñó al ser humano dijo, es bueno en gran manera. Wow. Y eso aumenta todo. O sea, nos da un valor extraordinario, ¿no? Así es. Entonces, uno de los secretos de la grandeza de David es que comprendió su valor. Así es. Entonces, es imposible incursionar en la vida si nosotros no tenemos el valor. Saber que somos especiales. Es lamentable y es triste que muchas personas no tienen ese ingrediente y viven en la vida muy, muy miserablemente porque no se han descubierto lo que son un diseño extraordinario de Dios. Así es. ¿Qué otro principio nos pudieses dar para construir un buen año, Enrique? El otro principio que nos enseña el rey David es que aunque no fue buen papá, fue un excelente rey. Excelente rey, mal padre, ¿verdad? Mal padre. Quizá nosotros vemos a todos los hombres de la Biblia
como los mejores, pero eran igual que nosotros, tenían errores. Él fue un mal papá, ya que tuvo 17 esposas, más o menos alrededor de 18 hijos, pero cuando sus hijos tenían problemas, el rey David no estaba ahí. Vemos a su hijo mayor, Amnón, que abusó de la hermana de Absalón, su hija Tamar, y que David no hizo nada. Eso motivó al coraje de Absalón matando a Amnón, y tampoco David hizo nada. Absalón tuvo que correr a una ciudad de refugio por 3 años. Cuando manda a traer a su hijo, antes de presentarse al rey, David dice estas palabras: no quiero que se presente delante de mí, que se vaya a casa. Pero yendo un poco más al principio que nos enseña el rey David, aunque fue mal padre, llego a la escritura que, permítame leerse lo que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso del 21 al 25. Es impresionante. Cuando yo leí esta porción, yo creí que hablaban de otro David. Yo creí que hablaban de un David que no fue aquel que derrumbó a Goliat, y no fue aquel que mataba gigantes, aquel que fue capitán de sus valientes, aquel que preparó una generación de campeones. Yo creía que era otro David por lo que sus palabras expresan. Y dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Verso 23 dice: pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. O sea, que todos los errores cometidos como que no tiene errores. Exactamente. Cuando yo leí esto dije, y el momento en que mandó matar al esposo Sí. por querer estar con esta mujer que nunca tuvo que haber estado, ¿dónde está ese error? ¿Dónde está el error que fue un mal padre? Esto me lleva a una conclusión. Cuando uno encuentra su propósito en la tierra, el diseño por lo cual fuimos diseñados, nuestros errores no importan, porque el llamado es más grande. Y pareciera ser que David olvidó todo. Es por eso que él cierra diciendo: conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Porque delante de Dios, cuando cumplimos nuestro propósito, el pasado no importa. El pastor, él comentaba algo. Dice: nosotros somos de mucho valor porque somos eternos. Cuando yo leí el libro de Job, lo vi con un punto de vista de ánimo y no de tristeza. Pero algo que me llamó grandemente la atención en este caso y en este libro fue que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Todos conocemos la historia de Job. Cuando él perdió todo y pasó todo su proceso, después de que él entiende el poder de Dios y de la soberanía de Dios, Dios le regresa todo al doble. Pero termina diciendo que solo tenía 7 hijos y 3 hijas. Y mi pregunta siempre fue: ¿por qué si Dios le dio todo lo doble, por qué no le dio 14 y 6? Esto me lleva a la conclusión de que las únicas cosas que perdemos son las cosas materiales, porque las espirituales son para siempre. Así es que hoy en la presencia de Dios, donde está Job, no tendrá sus camellos, no tendrá todo su ganado, pero sí tiene a sus hijos y a sus hijas. Es por eso el gran valor que Dios nos da, pero eso solo lo descubrimos cuando vamos con nuestro diseñador. Es triste hoy conocer un pueblo que conoce perfectamente bien el ser un obrero de la mies, pero muy poco sabemos el concepto de ser hijo de la casa. Entonces, yo puedo, por lo que me estás presentando, puedo ver que hay un David que él no lo ancla el pasado para construir un futuro. Entonces, muchas personas, como lo decía nuestro pastor anterior que entrevistamos, que la gente se aferra al pasado y eso es como un lastre, es una gran roca, una gran cadena que no te permite avanzar. Y mucha gente por errores, porque todos cometemos errores. Así es. Todos, aún las personas cometen pecado. Pero Dios tiene la solución para eso, porque el diseño, aún en el diseño que Dios colocó en nosotros, ya está el perdón. Así es. Entonces, cuán importante es, estimado amigo,
que hoy está viéndonos usted este día, que se dé cuenta que los errores suyos, los fracasos suyos, no se deben convertir en una gran cadena para que usted no avance. Pastor, ¿nos podrás dar algún otro principio que encuentras en la vida del rey para que la gente construya un año de excelencia? En el rey David se encuentran demasiados principios. Otro de los principios es que se le conoce como el dulce cantor de Israel. Era un hombre que sabía que a Dios le gusta que lo adoren. Y quiero compartirles este pensamiento también. Un principio de la alabanza y la adoración que David lo tenía y que lo tenían los hombres de la Biblia, se nos menciona cuando Jesús iba a ser llevado a su juicio final, y que cuando él iba a ser llevado ante las autoridades, salió Pedro y le cortó la oreja a un hombre. A Malco. Cuando vemos quién era Malco, Malco era ayudante del sumo sacerdote. Cuando nosotros vemos la historia, ninguna persona mutilada podría servir en el templo, en el santuario, en el tabernáculo. Pero Jesús inmediatamente toma la oreja de Malco y se la coloca, dándole nuevamente libre acceso a la adoración y al servicio de Dios. El rey David entendía este principio. El rey David, aunque fue tiempo antes de que Pedro existiera, el rey David entendía que todos sus problemas y todas sus debilidades se encontraban en dar una ofrenda de adoración al Señor. Y él lo hacía. Y aunque Jesucristo no había nacido, pero él entendía que había algo más grande de su entendimiento, algo más grande de todo lo que nosotros podemos comprender, que se llama adoración, que se llama alabanza. Un principio que enseña David para un buen año es que seamos un pueblo que aprendamos a adorar, que no creamos que ir a un servicio de cualquier denominación o de nuestras iglesias, que vea como un tiempo perdido el tiempo de la adoración y de la alabanza, sino que es el tiempo donde el cielo se abre. Es por eso que David se presentaba delante del rey, para que el espíritu corriera, se saliera de ahí. Tener un espíritu de una disposición de alabanza, de adoración, de acción de gracias. Una ocasión escuché una frase que me impactó, que decía: quien es agradecido califica para más. La alabanza y la adoración es una manera en que expresamos nuestro agradecimiento a Dios y nuestro reconocimiento hacia Dios. Entonces, si queremos lograr más cosas en la vida, hay que dar gracias por lo que hemos recibido. Así es. Entonces, David era un hombre que comprendió su valor. David era un hombre que no estaba atado al pasado. Y David era un adorador. Y eso lo calificó para tener éxitos. ¿Qué otro principio puedes encontrar o compartir con nosotros del rey David? Otro principio que podemos encontrar del rey David es que él se transmitía en su gente. Cuando vemos que él llega a esta cueva, la cueva de Adulam, donde había gente endeudada, gente triste, gente amargada, y a David lo pusieron de líder. O sea que tuvo una congregación excelente para empezar su ministerio. Dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Así es. Porque David estaba también huyendo y tenía problemas, situaciones, pero se encontró con gente con más problemas que él. Así es. Pero vemos que David no le puso pero a esto. David lo que hizo fue que lo que aprendió en años pasados y lo que él obtuvo de sabiduría lo transmitió a su gente. Sea bueno, sea malo, las cosas buenas que él tuvo la transmitió a su gente, tanto que casi todo un capítulo se lo dedica a ellos, a sus valientes. Porque esa gente endeudada, esa gente amargada, se convirtió en los valientes, en grandes guerreros. Lo que nos enseña David, que todo es posible. En esta tierra nacimos para triunfar. En esta tierra nuestra clave está en el dominio, está en descubrir nuestro propósito. Usted comentaba algo muy bueno: nadie somos un accidente. Todos tenemos un propósito en esta tierra.
Todos nacimos porque Dios quería que naciéramos y tuvo que mover una serie de aspectos para que usted y yo y usted, amigo en casa, usted pudiera nacer. No somos un accidente de nadie, sino que somos un plan divino para cumplir un propósito. ¿Y qué me gustaría decirles a ustedes? Siempre que vamos terminando un año, siempre tenemos muchas cosas que queremos hacer, quizá algunas inalcanzables, quizá otras creemos que las podemos alcanzar. Pero usted vea este año que viene como 365 oportunidades. Usted no puede irse de esta tierra sin antes haber sacado todo su potencial. Usted no le puede quitar y robar a la tierra todo el potencial que Dios depositó en usted. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera y para eso lo dotó, lo capacitó al 100%. Así es que yo le invito y repito una palabra que dice el doctor Lucas Márquez. Encontrar su propósito en la tierra le va a costar mucho, pero no encontrarlo le va a costar más. Le va a costar todo. Enrique, ya estamos casi para concluir, nos quedan unos cuantos minutos. Entonces yo veo que David fue un hombre que alcanzó los logros porque descubrió quién era, descubrió su gran valor, porque nunca se ató a un pasado, porque era un hombre que tenía un corazón para Dios. Pero ahí cuando está en esa cueva, dice que él tuvo la habilidad para habilitar lo que ya se creía perdido. O sea, ¿cuánta gente el día de hoy está como esos personajes metidos en una cueva? Y literalmente, así como lo describe las escrituras, amargados, endeudados, quizás traicionados. Pero hay una palabra que te puede liberar y sacar. David era un transmisor de vida. Entonces yo creo que usted tiene que darle gracias a Dios por escuchar una palabra el día de hoy, por tener un lugar como este, una cadena como estas que les transmiten una palabra, no solamente para almacenar conocimiento, sino para que tomemos una palabra y nos saque de nuestro lugar de confinamiento, ese lugar estrecho, porque las cuevas eran estrechas, eran húmedas, eran inhóspitas, eran oscuras. Entonces mucha gente no puede ver más allá de lo de hoy. Y qué bueno que tú nos has dado esa palabra, Enrique, y pues te felicitamos. Gracias por haber estado el día de hoy. Vuelvo a repetir, eres el pastor Enrique Alfaro de la Iglesia Faro de Luz, en McAllen. Así es. McAllen. Y pues gracias por la oportunidad de poder transmitir esta palabra. Tenemos unos 30 segundos si lanzas ahí una palabrita a nuestros televidentes. Claro que sí, pastor. Se los vuelvo a decir. Usted nació con un propósito. No crea que el error de sus padres los trajo. Dios lo ama así como usted es, con su carácter, con sus cualidades, con sus defectos. Le invito a que este año su propósito más grande sea poner en acción lo que Dios le dio. Olvídese de su pasado, que Dios ya se olvidó. Dios lo que le ofrece es su amor y su amor por siempre. Y sonríale a la vida. Claro. Sonríale a la vida, que es la próxima canción que vamos a estar escuchando con Yesenia. Sonríele a la vida.